En la segunda mesa de trabajo se habló del Estado de Derecho y Democracia. César Villanueva, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, planteó los mecanismos para incentivar la denuncia en materia de hechos de corrupción. La Ley General de Responsabilidad de denunciar. O sea, hay una gran impunidad y algunos casos casualmente pues sí reciben una justicia pronta y expedita. Ese es uno de los riesgos de no existir estos canales institucionales que permitan dar paso a estos mecanismos de denuncia. Juliana Gómez, de la Fundación Getulio Vargas, habló de cómo fue el proceso de expansión, la competencia de la justicia militar en Brasil, que ha puesto en entredicho los postulados de la democracia brasileña hacia rumbos autoritarios. Brasil, y sobre todo el judiciario brasileño, no parece estar muy preocupado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este punto pienso que hay diferencias entre México y Brasil. No se debe confundir el término de sociedad civil con organizaciones civiles. El ciudadano, como integrante de la sociedad, tiene derechos y obligaciones, los cuales debe cumplir, señaló Alejandro Jiménez de la Universidad Iberoamericana. Aquí podemos identificar, los ciudadanos no solamente somos sujetos de derechos o le podemos solicitar prestaciones al Estado, ¿no? Sino que como sociedad civil tenemos obligaciones o competencias y también los individuos, las personas, tenemos derechos frente a la sociedad civil. En más del trabajo realizado en el Congreso de la Unión, en la Mesa 3 del Foro Estado de Derecho en Latinoamérica, Perspectiva Joven Interdisciplinaria, los ponentes se refirieron a la vinculación que tiene el Estado de Derecho y el desarrollo socioeconómico. Uno de los elementos analizados fue el derecho a la propiedad, desde la vertiente jurídica de lo que se conoce como asentamientos humanos o invasiones de personas en terrenos en donde no hay servicios públicos como el agua o alcantarillado. Se explicó que en una revisión hecha a la jurisprudencia se observó que la respuesta típica es mantener el status quo, es decir, no se acepta que estas personas tienen propiedad, pero a la vez tampoco se reconoce que tengan títulos de propiedad. Lo que tenemos es que no generar esas titularidades legales no solamente genera un posible uso ineficiente de los recursos, sino que más que eso genera un estado de dependencia terrible entre estos poseedores ilegales, estos propietarios informales y el Estado. También se abordó la convivencia que se da entre el desarrollo económico y la incorporación de diversos derechos sociales que se ha dado en varias constituciones de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir incorporar lo social en el ámbito del desarrollo? Pues básicamente lo que le interesa a los estados, a los gobiernos, a las sociedades no es únicamente generar riqueza, generar crecimiento económico. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en realidad el crecimiento económico tenía impactos importantes en otras esferas de la vida, llámese derechos humanos, igualdad de género, Estado de Derecho, instituciones. Al explicar que el derecho administrativo está ligado a la expansión de burocracias complejas destinadas a satisfacer las necesidades que la ciudadanía demanda del Estado, Eugenio García señaló que las leyes administrativas que se han implementado durante los últimos 20 años buscan cambiar el diseño institucional del Poder Ejecutivo. Me refiero, por ejemplo, a las leyes de procedimiento administrativo. Hace 30 años, salvo por Argentina, era una excentricidad pensar en la existencia de una ley de procedimiento administrativo que limitara el ejercicio de la función pública. La ley de transparencia también y acceso a información pública, que recibe incluso reconocimiento constitucional en México, el artículo 6 de la Constitución, en Chile, el artículo 8. Las leyes de participación pública, hace 40 años eso era impensable. Para que en México se pueda generar un mejor desarrollo económico que permita combatir la desigualdad y la concentración de la riqueza, se llamó a cumplir con la ley fiscal. La política pública en materia fiscal ha estado dirigida a esto, es lograr el cumplimiento de la ley, lograr un Estado de Derecho en materia fiscal. ¿Cómo? Enfocarnos en impuestos indirectos, IVA y EPS. El IVA, todos sabemos que ha sido una discusión muy fuerte en alimentos y medicinas. Bueno, no lo vamos a hacer, vamos a ponerlo a los alimentos calóricos. Al dictar la conferencia de clausura, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que aunque el derecho refleja la cultura de una sociedad y tiende a preservar el estado de cosas a través de la norma,
Lo cierto es que también se han presentado evoluciones. Lo ejemplificó con el caso de la figura del matrimonio, el cual, en México, la mayoría de los códigos civiles lo definen como la unión entre un solo hombre y una sola mujer, que tiene como fin la ayuda mutua y la perpetuación de la especie. Definición que ya no es válida debido a la resolución asumida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que el matrimonio es la unión entre dos personas, acepción que es obligatoria para todos los jueces a nivel nacional. Si un buen dogmático no está dispuesto a entender el sentido de esa evolución, no va a dar cuenta de cómo la figura incluso del matrimonio en su acepción jurídica ha tenido una transformación, y una transformación que tiene consecuencias normativas para la vida de las personas. El investigador de la UNAM destacó la importancia que tiene para los abogados y abogadas la interdisciplinariedad al momento de ejercer el derecho, debido a que ayuda a entender y analizar de mejor manera diversos asuntos como la violencia de género, las migraciones o el tema de las desapariciones forzadas. Si queremos entender la corrupción, hay que entender la dimensión política, hay que entender la dimensión de la administración pública, hay que entender la dimensión económica, incluso la dimensión psicológica e incluso la dimensión matemática para hacer buenos esquemas que nos permitan entender cómo funcionan las redes de corrupción. ¿Queremos entender la desaparición forzada? Pues más nos vale también tener una mirada desde lo social. Al abordar los desafíos que existen para continuar con el fortalecimiento del sistema democrático, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM recordó que las distintas reformas que se concretaron en los últimos años fortalecieron las facultades de los poderes ejecutivo y legislativo, pero descuidaron el funcionamiento del Poder Judicial. El judicial fue un poder que se nos fue quedando ahí, al menos aquí en México se nos fue quedando de lado en la preocupación institucional fuerte. Y el Poder Judicial se nos volvió una gran corporación clientelar. Y en ese sentido, sentamos las bases para un alejamiento paulatino de las personas de las instituciones que procuran, y en este caso, que administran justicia.